En el fandom de Avatar existen muchos debates respecto a su protagonista. Uno de ellos es en el que algunos lo acusan de ser un hipócrita debido a ciertos actos contradictorios que realizó con el correr de la obra, de los cuales el más sonado es el de haber matado a un animal a sangre fría, aun cuando durante toda la serie predicaba sobre lo sagrado de la vida y el camino pacífico. Y respecto a esto les voy a decir algo, Aang sí es un hipócrita, pero no por acabar con este animal, sino por un acto mucho peor que llevaría a cabo muchos años después. Pero para entender todo esto, primero hablemos un poco de los valores de Aang. Criado por monjes, los principios de la paz y la armonía le fueron inculcados desde su más tierna infancia, volviéndose una parte esencial de su identidad. Los valores morales de Aang siempre estuvieron claros. Él es un pacifista que únicamente pelea a la defensiva y se opone totalmente a cualquier actividad que involucre quitarle la vida a un ser sintiente, sin importar cuán atroz pueda ser dicho ser. Bajo esta ideología, Aang llevó a cabo su misión de terminar la guerra sin aniquilar a nadie. Incluso cuando llegó el momento del enfrentamiento final, se negó a ponerle fin a la existencia del Señor del Fuego, pues antepuso sus principios morales a cualquier otra cosa, demostrando que incluso en contra de lo que todos le decían, él no renunciaba a ser quien era. Pero de verdad, ¿los principios de Aang eran inamovibles? ¿O solamente actuaba para alimentar el sentimiento de superioridad moral que le otorgaban estas acciones? Es decir, ¿el rechazo a la violencia por parte de Aang era absoluto o podía desaparecer bajo las circunstancias adecuadas? Después de todo, cuando Aang perdió a Appa y su mente se vio ofuscada por la ira, este no dudó en aniquilar a aquel insecto. Y creo necesario recalcar que esta fue una muerte innecesaria, pues Momo ya había sido rescatado y el insecto estaba huyendo, por lo que este fue un acto motivado solo por la ira. Así que aquí Aang ignoró por completo su propio discurso sobre proteger la vida. Y aunque claramente no se puede comparar a un animal con una persona, a ojos de Aang toda vida debía ser igual de valiosa, o dicho en sus propias palabras, que toda vida es sagrada, incluso la de una araña mosca atrapada. Pero analicemos las circunstancias que llevaron a este hecho. Appa había sido secuestrado, y para Aang, el bisonte representaba mucho más que una mascota, sino que era el único vínculo que le quedaba con su vida antes de todo el tema del Avatar. Y tal como ya dije en mi video analizando al personaje, el sufrimiento de Aang comenzó tras ser anunciado como el nuevo Avatar, algo que Aang nunca quiso ser. Lo único que él siempre quiso fue llevar una vida normal, libre de las responsabilidades que ser el Avatar le imponía. Los años antes de revelarse su identidad fueron sus momentos más felices, y bajo esa paz y alegría es que aprendió las ideas pacifistas de los monjes. Pero tras ser anunciado como el Avatar, todo empezó a desmoronarse. Perdió su estilo de vida, sus amigos lo abandonaron y se le prohibió hacer las cosas que le gustaban porque debía entrenar en todo momento. Más tarde, después de huir del templo y quedar atrapado en el iceberg, perdió literalmente todo lo que conocía. Todo, excepto a Appa. Así que Appa no solo era su compañero de vida, era una parte de su identidad, algo que lo mantenía unido al modo de vida que le fue enseñado. Por eso, al quedarse sin Appa, Aang se ve desconectado de las enseñanzas de su infancia. Todo en lo que él creía se ve sepultado por la desolación y el dolor que le genera su pérdida. Y que bajo estas circunstancias específicas, Aang se olvide de los principios que rigen su vida, no me parece un acto de hipocresía, porque no es que él actuara de forma opuesta a lo que predica según le convenga, sino que actúa bajo una situación de extremo estrés que le impide pensar con claridad. Lo que Aang experimenta aquí es una crisis existencial, y esto no significa que traicione sus principios, significa que su mente está tan alterada que no puede pensar con claridad, y por tanto sus actos son erráticos e incongruentes. Todo protagonista que se respete en algún punto de su viaje pasa por un momento así, en el que la presión lo hace actuar de forma opuesta a sus valores. Muchas veces lo que diferencia al héroe del villano es que el héroe logra recuperarse de esta etapa, evolucionar pero sin olvidar quién es, mientras que el villano sigue hundiéndose y alejándose cada vez más de lo que alguna vez fue. Así que, los hechos ocurridos en el desierto no convierten a Aang en un hipócrita,
simplemente son parte de su desarrollo de personaje, una etapa que tuvo que atravesar para poder reafirmar sus convicciones. Pero ahora, llevemos esto a un terreno hipotético. Ya sabemos que Aang, bajo condiciones extremas, puede llegar a perder el control de sus emociones. Así que la pregunta es, en un caso imaginario donde Aang hubiera llevado a Katara a la batalla contra Ozai, y Ozai hubiera acabado con la vida de Katara frente a sus ojos, ¿creen que Aang hubiera logrado mantener el control y terminado la pelea del mismo modo que lo hizo en la serie? ¿O por el contrario, habría entrado en un frenesí de rabia y en un ataque de ira habría acabado con la vida del Señor del Fuego? Pues miren, basado en todas las veces que vimos a Aang perder el control cuando sus seres queridos estaban en riesgo, yo no tengo duda de que Aang habría carbonizado a Ozai en el acto. Pero de nuevo, incluso si hubiera hecho esto, yo no lo consideraría un hipócrita. Simplemente lo consideraría un personaje humano que, al igual que todos, tiene límites. Y aunque él de verdad repudie la violencia, no es un Gary Stu idealizado que no falla jamás. Es un personaje humano cuyo juicio se puede ver nublado por sus emociones, pues es tan vulnerable como cualquiera y comete errores como cualquiera, y eso es justo lo que lo hace alguien interesante. Así que no, Aang no puede ser juzgado como un hipócrita por actos que cometió mientras su mente estaba nublada por sus emociones. Pero ¿saben por qué sí puede ser juzgado? Por aquellos actos que cometió estando en calma, con tiempo para pensarlo y en pleno uso de sus facultades. Y no es que Aang le haya quitado la vida a una persona, pero lo que sí hizo fue que deliberadamente y a sabiendas de lo que significaba, condenó a un inocente a una situación a la que él mismo se oponía. Vamos a ver, ¿se acuerdan por qué Aang odiaba ser el Avatar? Cuando los monjes revelaron su identidad, dejó de poder jugar con sus amigos, tampoco podía dedicarse a las actividades que a él le gustaban, lo único que se le permitía hacer era entrenar. Y Aang sufrió mucho por esto, llegando a renegar de sus responsabilidades a causa de la presión que suponía darle la carga del Avatar a un niño. Además, para Aang era completamente injusto que le impusieran esas condiciones, pues no es como que él hubiera querido ser el Avatar, sino que se le privó de una vida normal debido a una situación sobre la que él nunca tuvo elección. ¿Cómo pudieron hacerme eso? Querían arrebatarme todo lo que conocía y todo lo que amaba. Aang siempre defendió que ser el Avatar no era justificación para ser aislado del mundo. Además, su propio maestro, el monje Gyatso, le explicó que revelarle su identidad siendo tan joven había sido un grave error, pues la carga era mucha para un niño, y tenía razón, pues como ya expliqué en el video analizando a su personaje, todas las frustraciones de Aang comenzaron porque los monjes le impidieron tener una vida normal. Él, mejor que nadie en el mundo, sabía lo desastroso y lo injusto que eso había sido. Y aún sabiendo todo esto, ¿saben qué fue lo que hizo este pelado infeliz? Pues condenar al próximo Avatar a pasar por lo mismo. Uno pensaría que con todo lo que sufrió, se aseguraría de que estos errores no se repitieran, y de que su sucesor pudiera tener una infancia tranquila antes de ser cargado con las responsabilidades del Avatar. Pero en lugar de eso, lo que el cabeza de flecha hizo fue ordenarle al Loto Blanco que comenzara a entrenar al próximo Avatar tan pronto como lo encontraran. Es decir, Aang sufría y se quejaba de no haber podido tener una vida normal, y aún así ordenó que al próximo Avatar también se le negara esa posibilidad. Que Korra haya pasado 13 años encerrada en una base militar sin conocer absolutamente nada del mundo y sin tener un solo amigo que no fuera su perro, es culpa de Aang. Es verdad que la razón por la que la mantenían encerrada en aquella base era porque el Loto Rojo la estaba buscando, pero aún con esas, la idea de aislarla del mundo para centrarse únicamente en su formación como Avatar fueron órdenes directas de Aang. Y seguro que aquí algún listillo dirá, pero Korra ya podía usar 3 elementos desde antes de que Loto la encontrara, así que igual no hubieran podido mantener su identidad en secreto. Ajá, pero en primera, Aang no tenía forma de saber que su sucesor iba a ser semejante prodigio. Y en segunda, no importa, porque lo fuera o no, las órdenes de Aang eran las mismas. Comiencen su entrenamiento lo antes posible.
Así que el hecho de que Korra se haya pasado toda su juventud aislada con lo desastroso que eso resultó para ella, como ya expliqué en este otro video que les dejo aquí, todo eso fue culpa de la hipocresía de Aang. En conclusión, Aang sí es un hipócrita, pero no por aplastar a una mosca en el desierto, sino por quejarse en todo momento de lo injustos que fueron los monjes con él, solo para terminar siendo exactamente igual a ellos. Así que, a menos que saquen algún cómic o algo donde expliquen que Aang tuvo una visión de la convergencia armónica o algo así que lo llevara a la conclusión de que el próximo Avatar debía estar preparado para evitar el apocalipsis y por eso no tuvo otra opción que portarse igual que los monjes, a menos que saquen algo así, Aang es sin lugar a dudas un hipócrita. Caso cerrado. Un agradecimiento a Valeria Cruz, Racis, Julio, Gabriel Blake, Joaco Itria, Eduardo Abarca y Uber Ninja, quienes son los miembros del canal y gracias a los cuales este tipo de videos son posibles. Si tú también quieres apoyarme, puedes unirte desde tan solo $1 al mes. De verdad te lo agradecería mucho. No te olvides de dejar tu like si es que este video te gustó y tu comentario diciéndome tus opiniones sobre el mismo. Recuerda que puedes seguirme en Twitter en @lazonafantasma3. Un saludo a todos y nos vemos en la próxima.